Muy buenos días, tardes, noches, aprendices. Aquí está su instructor Ramiro Choles nuevamente, donde quiero compartir esta presentación con un tema que obviamente es muy importante para lo que ustedes están aprendiendo y es lo que es la clasificación arancelaria. Este video es una retroalimentación que se hizo el día jueves 3 de agosto, donde varios de ustedes habían solicitado pues que se les retroalimentara porque tenían muchas dudas al respecto de este tema, ¿no? Y por ende no habían podido entregar las evidencias que manda el proceso formativo. Este video no es el de la sesión, lastimosamente ese día cuando se hizo la sesión por Microsoft Teams no se grabó, no sé por qué no se grabó. Pero bueno, como no se grabó, me toca pues hacerlo nuevamente y por eso estoy aquí mandándole este material. Este material de ahora en adelante lo voy a subir a YouTube y de YouTube le voy compartiendo en la carpeta de territorio y a su vez se lo voy enviando al grupo que tenemos en WhatsApp. Entonces arranquemos, muchachos. Bueno, con respecto a lo que es la clasificación arancelaria en Colombia, quiero decirles que cuando comenzó a gestarse a nivel internacional el intercambio de bienes y servicios, existían muchas controversias en el sentido de que a la hora de que yo fuera a vender por fuera de mi país, la gente o los nacionales de ese país no me entendían porque de pronto en mi país el producto que yo voy a vender, yo le daba una denominación diferente. Casos se han visto a nivel latinoamericano, pues hablamos el español, pero en cada uno de nuestros países nosotros a frutas, a verduras, a cosas le llamamos de formas diferentes. Y eso era el problema que había, que se necesitaba pues tener un lenguaje común donde facilitara el intercambio de bienes a través de hacer una descripción mucho más precisa de lo que se quería vender. Y por eso la Organización Mundial de Aduanas llega y crea las nomenclaturas arancelarias. Entonces, la nomenclatura arancelaria, pues obviamente es un sistema de códigos para la clasificación y poder definir todos aquellos productos que son trazados a nivel internacional, ¿no? Se utiliza esta nomenclatura, se creó fue para establecer ese estándar de lenguaje y de descripción de los productos que fácilmente yo voy a negociar internacionalmente. ¿Qué permite esto? Pues permitió una uniformidad y coherencia en la clasificación de las mercancías. Decirles que la Organización Mundial de Aduanas comenzó primero con la nomenclatura de Bruselas, que creo que fue en el año 1933, que se creó la primera nomenclatura arancelaria y posteriormente fueron haciendo procesos de actualización hasta llegar a lo que actualmente se conoce como el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías o Sistema Armonizado, o SA, que también se le conoce con sus siglas. El objetivo del sistema armonizado y de designación y codificación de mercancías no es otro diferente a llegar a la clasificación de las mercancías de una forma mucho más precisa y que se describa a cabalidad el producto con el código que se le vaya a asignar. Cuando nosotros comenzamos a utilizar el sistema armonizado, pues obviamente que aquí en Colombia se le llama arancel de aduanas de Colombia, como todos los países que lo utilizan. Normalmente este sistema se comenzó a crear en 1983 y se puso en práctica desde 1988. Esto, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuántos países se involucraron ahí? Acuérdense que la Organización Mundial de Aduanas es una organización compuesta por países que se asocian, ¿no? Entonces, el 98% de los países a nivel mundial utilizan el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías o sistema armonizado. Ojo, el 98% de países. El 2% restante, pues hay unos países en África y en el Medio Oriente que no lo utilizan, pero quiero decirles que el 98% de los países, estamos hablando más de 200 países que utilizan este sistema de clasificación de mercancías.
Si nosotros vamos a trabajar el sistema armonizado, pues obviamente tenemos que conocer la estructura, cómo se estructuró ese sistema armonizado, y vamos a encontrar que tiene, cuando lo utilicemos, vamos a encontrar que tiene reglas generales. Vamos a encontrar 6 reglas generales de interpretación que son claves para usted hacer una clasificación pertinente. Estas 3 reglas nos muestran y nos dan un protocolo para modo de yo clasificar bien el producto que quiero describir o que quiero negociar. Aparte de eso, el sistema armonizado está compuesto por secciones, capítulos, subpartidas, notas de sección, notas de capítulo y notas de subpartida. Al final, lo que va a definir la clasificación de un producto es el texto de la subpartida que lo describa mucho mejor o en su totalidad. Entonces, ¿cuántas sesiones tiene el sistema armonizado? Tiene 21 sesiones. Si ustedes a la hora de entrar al sistema armonizado se van a dar cuenta que está estructurado desde la materia prima hacia arriba, o sea, desde la sesión 1 hacia arriba ya en productos más procesados. Parte de la clasificación de los diferentes reinos a nivel animal, vegetal, y después viene lo que es la parte de lo que es la elaboración y fabricación de productos, y finalizando con productos especiales. A su vez, esas sesiones están compuestas por 97 capítulos. Esos 97 capítulos vamos a encontrar lo que se llaman las partidas. Las partidas está compuesta a nivel original, está compuesta por 6 dígitos, pero normalmente la partida tiene primero, segundo, tercer y cuarto dígito. Cuando se expide el sistema armonizado, cuando los países lo van a adoptar, él originalmente viene con 6 dígitos. Entonces se llama la partida arancelaria del sistema armonizado. Posteriormente se van haciendo los desdoblamientos dependiendo los acuerdos comerciales o los países donde se van a implementar. Entonces ellos pueden pasar de 6 a 8 o de 8 a 10 dígitos, como es el caso de Colombia. Entonces, partidas hay 1.241, en total estamos hablando más de 5.000 subpartidas arancelarias que pueden ser que le van a dar un código a cada una de las mercancías que pueden ser transadas a nivel internacional o que hacen parte del comercio internacional o exterior. Entonces, aquí está, como se lo decía, las partidas arancelarias originalmente vienen con 6 dígitos, en el caso de Colombia tienen 10 dígitos. Ustedes se preguntarán, ok, ya existe la clasificación, tengo una información donde clasifican los productos que van a ser parte del comercio exterior, pero ¿qué criterios tengo que tener en cuenta yo para clasificar bien esos productos? Entonces ahí es donde entran los siguientes criterios. La persona que vaya a hacer clasificación, ojo, lo primero que tienen que tener es conocimiento completo y profundo de la mercancía. O sea, tienen que identificar el nombre comercial, el nombre técnico, la forma de cómo viene presentado, qué componentes viene, qué usos se le dan. Acuérdense que hay productos que tienen usos diferentes y diversos, ¿no? Qué funciones, a qué sector pertenece, si hay catálogos, qué literatura normalmente encuentro yo referente a la mercancía que voy a transar o que voy a clasificar. No se les olvide que existe un concepto que se llama merceología, que está muy ligado a lo que es la clasificación arancelaria. La merceología es la ciencia que lo que trata es de definir las características y hacer estudio de los productos. Y obviamente yo para hacer clasificación lo primero que tengo que hacer es hacer como especie de una merceología para modo de que ese producto sea clasificado teniendo en cuenta estos criterios. También tenemos que conocer la naturaleza y orígenes de las mercancías. ¿A qué reino de la naturaleza pertenece? La industria que lo produce, ¿a qué sector productivo hace parte? ¿Y qué materia prima es? Si es materia prima, ¿no? Aparte de eso, existe otro criterio que es el nivel de elaboración. Estos productos pueden venir en bruto, completamente en bruto, semi elaborados y ya completamente manufacturados. Entonces hay que tener en cuenta estos 3 aspectos para modo de tener una idea muy fácil de cómo debe hacerse la clasificación.
Otra cosa y un aspecto muy importante es la presentación. Si ese producto viene a granel, si viene condicionado para la venta al por menor, si viene por dosis, o viene surtido, o viene mezclado con sustancias puras, entre otras. Por ejemplo, los productos químicos normalmente vienen con este tipo de características, que vienen, es una mezcla de sustancias químicas que se utilizan para hacer un producto final. Y por último tenemos la función del producto. Ejemplo, cuando vayamos a clasificar, dependiendo del producto, pues hay productos que, como por ejemplo los animales, que pueden ser para reproducción o para deporte. Por ejemplo, los caballos, los sementales, pueden utilizarse para deportes, pero también pueden utilizarse para reproductores de raza pura. Entonces, estos son 5 aspectos aprendices que ustedes nunca deben perder o siempre tienen que tener en cuenta a la hora de hacer la clasificación de una mercancía utilizando el sistema armonizado. Aquí esta gráfica, pues más o menos les muestro un paso a paso de lo que ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, ya con las técnicas y esos criterios, pues fácilmente yo puedo decirles que lo primero es identificar, se puede buscar para clasificar esa mercancía por su uso o por su materia, ¿no? Yo puedo clasificarla por su uso o por su materia. Entonces, ¿dónde me voy? Primero tengo que consultar las sesiones. Recuerden que las sesiones tienen notas legales, o sea, tienen unas notas explicativas. Esas notas explicativas pueden ser inclutorias, por ejemplo, usted comienza a leer la sesión del arancel y puede decir, en esta sesión usted va a encontrar productos del reino animal, específicamente los burdéganos, mulos, caballos, entre otras. Y también, entonces ya es una nota legal que está incluyendo otras cosas. A su vez también puede ser exclutoria, ¿no? Que excluye. O también puede ser de precisión, que precisa y hace énfasis en una información determinada. Estas notas son de suma importancia, jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos vamos a unas sesiones y comenzamos a buscar la subpartida en una sesión, pero no obviamos que tenemos que leer las notas legales que están allí. Es recomendable que usted lea las notas de sesión para modo de que tenga idea de que realmente esa es la sesión que usted debe de utilizar. Te está dando algunas pistas para modo de tú llegar a la subpartida arancelaria que necesitas. Acuérdense que las sesiones, a su vez, así como hay sesiones y notas legales de sesiones, las sesiones están compuestas por capítulos. Capítulos también tienen notas legales, o sea, tienen unos textos, una teoría que usted tiene que leer sin ir de una vez a clasificar. Aunque ahorita mismo los aranceles a nivel digital, pues te permiten hacer búsqueda por palabras, te permiten hacer búsqueda por descripción, te permiten hacer búsqueda a través de índices alfabéticos. Entonces, eso también nos ayuda, ¿no? Pero a nosotros que nos tocó utilizar el arancel armonizado, que vamos a encontrar en el mercado de Alfonso Valderrama, vamos a encontrar el de Legis, que son 2 empresas privadas que se encargan y son especialistas en eso y se encargan de editar eso, y que usted a través de una suscripción anual usted puede tener acceso a eso, ¿no? Entonces a nosotros que nos tocó de forma física utilizar el arancel de aduanas, entonces allí nos hacía mucho más difícil esto, pero ahorita mismo con el desarrollo de las herramientas tecnológicas la clasificación se hace mucho más fácil. Entonces, las sesiones están compuestas por capítulos, los capítulos también están compuestos por partidas, las partidas también tienen notas de partida. Cuando yo llego a la partida, ojo, cuando llego a la partida fácilmente tengo que ir y leer y tengo que ir hacia abajo porque hay partidas de primero y segundo nivel que van haciendo los desdoblamientos. Cuando hablo de desdoblamientos son los distintos usos que yo le puedo dar o las distintas clasificaciones dependiendo de su uso o su materia que le puedo dar a un producto o a una mercancía. Paso a la subpartida arancelaria, al final defino, que son 6 dígitos, al final defino, como en Colombia hacemos parte de la Comunidad Andina de Naciones, donde se instauró una subpartida nandina, que se llama nandina, que es la que se instala en los países de las naciones que hacen parte del Pacto Andino. Entonces allí se manejaban 8 dígitos.
Y al final nosotros desdoblamos las partidas y aquí en Colombia la subpartida nosotros la llevamos hasta 10 dígitos. Entonces esto es un paso a paso más o menos para que ustedes tengan idea cuál es el camino a recorrer a la hora de llegar al final, que es la subpartida nacional. Esto lógicamente, para modo de utilizar y de que vayamos a feliz término con la subpartida nacional, lleguemos, obviamente que las 6 reglas de interpretación son claves. Ustedes como futuros técnicos en operaciones de comercio exterior tienen que saber clasificar muy bien, tienen que tener un conocimiento muy profundo de clasificación y por ende estas reglas de interpretación son claves. ¿Cuáles son esas reglas de interpretación interpretativas del sistema armonizado? Aquí le hago un resumen que conseguí, que lógicamente esto es un resumen y voy muy directo porque el texto de las 6 reglas es bastante largo, principalmente el de la 3 que tiene varios incisos. Pero cuando nosotros vamos a utilizar las reglas, la regla número 1 lo que busca y nos dice es que los títulos de las secciones, los títulos de los capítulos y de los subcapítulos, ojo, son de carácter indicativo. O sea que la regla 1 siempre tiene que ser utilizada. ¿Por qué? Porque a través de la lectura de los títulos que yo encuentro en las sesiones, los títulos que encuentro en los capítulos y subcapítulos me van dando pistas para modo de que me van mostrando el camino y me dice, epa, esta es esa sesión donde va a estar el producto que yo voy a clasificar. Entonces, por lógica, la regla número 1, a través de la lectura de estos títulos van a ser claves para modo de que nosotros comencemos y tengamos pistas prioritarias para llegar al final. La regla número 2 se creó específicamente para mercancías que son incompletas o sin terminar, o sea, que están ya en un proceso, que comenzaron un proceso de cambio, un proceso de elaboración diferente. Ya pasan de ser materia prima a ser productos ya semi-elaborados o terminados. Cuando ustedes encuentren este tipo de productos, fácilmente la regla número 2 lo que hace es énfasis en eso. La regla número 3, que es la regla más larga, que tiene varios incisos, lo que realmente busca la regla número 3 es que usted pueda tener unos parámetros muy definidos para cuando un producto puede ser clasificado en 2 o más partidas. Por ejemplo, una camisa que es de algodón y que tiene algodón y que tiene poliéster, o sea, si vemos que tenemos 2 componentes, 2 materias primas que lo componen. Entonces, ¿cómo lo clasifico? ¿Como producto de poliéster o como producto de algodón? Entonces, allí fácilmente la regla número 3 te dice que aquel material que tenga mayor porcentaje dentro de la prenda o dentro de la mercancía es la que debe considerarse como de algodón. Si el algodón tiene 60-40, entonces es una prenda de algodón. Entonces, no se les olvide que yo para clasificar tengo que enfocarme, como les decía anteriormente, en por materia o por su uso. Ojo, por materia o por su uso. La regla número 3 me da luces con respecto a la hora de clasificar este tipo de productos que están compuestos por varios elementos o materias primas o sustancias. La regla número 4, cuando no pude clasificarlo con la 3, me dice, pasemos a la regla número 4. Cuando las mercancías no tienen dónde aplicarse, se clasificarán en una partida donde haya mayor analogía. O sea, si no pude clasificarlo con la 3, entonces utilizo la regla 4 para ver qué texto de qué subpartida es la que tiene mayor similitud o analogía con el producto que yo estoy clasificando. Eso es lo que dice la regla 4. La regla número 5, pues específicamente habla de aquellos productos que vienen en estuches o envases, por ejemplo, los instrumentos musicales, si son normalmente vienen acompañados con eso, entonces la regla número 3 la utilizaré para clasificar este tipo de productos. Y al final, la regla número 6, pues lo que realmente nos hace énfasis es que la clasificación realmente se va a determinar es por los textos de las subpartidas y la nota de las partidas que describan en su mayor analogía a la mercancía que yo estoy clasificando. Entonces, aprendices, es importante que ustedes aprendan esas reglas. No les estoy mandando a memorizarlas, sino que las comprendan como tal para que tengan ese protocolo
de cuando no se aplica, no se puede clasificar por una, fácilmente vayamos hacia abajo de la 3, 4, 5 o 6. Un ejemplo, vamos a comenzar con un ejemplo. Aquí tenemos una subpartida arancelaria. Si se ven en la subpartida arancelaria, esa es una subpartida arancelaria de orden nacional, o sea, son la clasificación que se hace en Colombia, como se pueden dar cuenta, tiene 10 dígitos, ¿no? Esos 10 dígitos están divididos por puntos, como ustedes se pueden dar cuenta, pero eso tiene un significado. Y me imagino que los otros instructores que ya le han dado esta formación, pues esto tuvieron que haberlo mostrado. Entonces, el sistema armonizado normalmente, originalmente viene con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el sistema original. Cuando un país lo implementa, viene a través de decreto, a través de los diferentes ministerios de comercio exterior, viene y decreta el uso del arancel de aduanas o del sistema armonizado. Entonces, si yo veo por ejemplo, esta subpartida arancelaria de orden nacional 0101210000, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que los dos pares de los primeros dígitos, el 01 ahí, en este caso es el 1, dice el número de capítulo. Ojo, me está diciendo qué capítulo pertenece. Entonces, esta subpartida me está diciendo que esta subpartida se encuentra ¿dónde? ¿En qué capítulo? En el capítulo 1. En el capítulo 1. Los dígitos 3 y 4 me dicen la ubicación de la partida en el capítulo. Entonces, nos vamos más hacia el fondo y dice, esta subpartida pertenece al capítulo 1 y es la partida número 1. ¿Sí nos está dando cuenta? El 01. O sea, 1, 2, 3 y 4 es lo que me define el número del capítulo y qué ubicación de esa partida está dentro del capítulo. Estos 4 dígitos en su conjunto es lo que se le conoce como partida. Ojo, partida arancelaria. Partida. 4 dígitos se llaman partidas. Ya después vienen otras, comienza la clasificación y dice subpartida arancelaria del sistema armonizado. Ojo, del sistema armonizado. Por eso miren aquí, sistema armonizado, estas flechas te permiten delimitar los números que componen el sistema armonizado. Posteriormente, esto en los países que hacen parte de la Comunidad de Naciones, que es un tratado, un acuerdo comercial, ellos definen y trabajan con 8 dígitos. Entonces, eso se llama la clasificación o la nomenclatura andina. Ojo, la nomenclatura andina. Y por último tenemos los 10, que son el arancel colombiano. Ya es la subpartida nacional. Entonces, estos jóvenes al final viene siendo el objetivo de una nomenclatura arancelaria. Llegar y establecer cuál es el código que yo voy a utilizar para decirle a mis clientes a nivel mundial, yo vendo el producto 0101210000. Ellos ¿qué hacen? Van al arancel de aduana, lo digitan, ok, esta persona lo que está vendiendo es esto. Un caso muy, muy importante son los problemas lingüísticos y denominación de origen que nosotros le damos. Colombia, por ejemplo, al trapero le decimos trapero, mecha, pero mientras en otros países se le conoce como lampazo, garabato, coleto, o sea, tiene varias denominaciones en los diferentes países. Para evitar esto, se hace esta codificación y esta nomenclatura arancelaria. Vamos a hacer un ejercicio de clasificación arancelaria. Vamos a comenzar ya con ejercicios para modo de pasar a la práctica de lo que yo estaba diciendo anteriormente. Ustedes que ven en la imagen, ¿no? Ahí se nota parece un molino, entonces el texto dice, determinar la subpartida nacional de un aparato para molienda de cereales, compuesta básicamente por un molino o un motor eléctrico y su banda de transmisión. Entonces, ahí hay 3 componentes muy importantes que hay que tener en cuenta. Es un molino que está compuesto por un motor eléctrico, no manual, es eléctrico, y su banda de transmisión. O sea que a través de la banda, lo que hace es que el motor, cuando genera la fuerza, lo que hace con la banda, conecta el motor con el molino para modo de que la operación se haga con mucho mayor velocidad y mucha mayor fuerza y puedan moler los cereales sin importar qué tan duros sean.
a nivel manual, también podemos decir que existen molinos a nivel manual, pero ya cuando nosotros creamos un molino eléctrico es porque le vamos a colocar un motor eléctrico. Entonces, vamos a clasificarlo. ¿Cómo lo clasificarían ustedes? Una pregunta, piensen a ver, vamos a darle unos minuticos para que piensen. Colóquenle pausa a este video y diga, ¿cómo lo voy a clasificar? ¿Qué es lo que realmente le da la esencia allí? Póngale que le pause y me dicen. Bueno, como ya quitémosle el pause, ya quitaron el pause, vamos a ver si acertaron o no. Entonces miremos. Normalmente el proceso preliminar de clasificación, pues hay una descripción parcial, hay un molino, un motor y una correa de transmisión. Si yo normalmente digo, voy a clasificarlo como molino, obviamente, pues tengo que remitirme al capítulo número 84 del arancel de aduanas. Ah, no, el motor no voy a hacer como molino, realmente lo que quiero clasificarlo es, tengo que calificarlo como motor, porque es el que le da la esencia como tal, entonces me voy ya al capítulo 85. No, pero es que también hay otro componente que es la correa de transmisión, entonces una banda de transmisión es hecha de productos de plástico, entonces me tengo que ir al capítulo 40 de la sesión. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es el componente que le da la esencialidad al producto? Acuérdense que es el objeto, el uso es para moler, porque molino, por ejemplo, eso se utiliza el molino. Entonces, obviamente que la banda de transición no viene siendo lo que da la esencialidad, entonces por ende no puedo utilizar la banda. Miren aquí que dentro de ese capítulo hay unas notas legales, ¿no?, que explican qué es lo que voy a encontrar aquí. Entonces, si yo leo las notas, ya me doy cuenta que la banda de transmisión no es, porque ahí lo está diciendo muy claramente, ¿no? Las correas transportadoras o de transmisión que se presentan con las máquinas o aparatos para lo que estén proyectados se clasifican con estas maquinarias o aparatos, ¿sí ves? Entonces ya me está diciendo, esta nota me está diciendo, ojo, no puedes clasificarlo como banda de transmisión porque tienes que clasificarla con los aparatos con que ellos están siendo presentados. Esto, problema, me manda inmediatamente, me dice, o me voy al capítulo 84 o me voy al capítulo 85 que hacen parte de la sección 16. Entonces, obviamente, en la sección 84, en los textos me dice que la técnica de clasificación en las preguntas, ¿qué elemento le otorga el carácter esencial al aparato? ¿El motor o el molino? Siendo el producto un aparato para la molienda de ojo, molienda, es el molino el que le confiere el carácter esencial. Entonces el molino, tengo que irme al capítulo, o a la sección 16, que miren lo que dice la nota. Cuando una máquina o una combinación de máquinas estén constituidas por elementos individuales o se encuentren separados o unidos entre sí por tuberías, cables eléctricos o de otro modo, para realizar conjuntamente una función netamente definida, el conjunto se clasifica en la partida correspondiente a la función que realice. ¿Cuál es la función? ¿Qué es el que le da la esencialidad? El molino. Entonces, mis queridos aprendices, tengo que irme al capítulo 84 y me dice que ahí hay una partida, que es la 8437, que su texto dice, máquina para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos o legumbres secas, máquinas y aparatos para molienda. Ahí miren que el texto me está describiendo el uso del producto. Entonces yo vengo y me voy a la subpartida que pasa de la partida a una subpartida del sistema armonizado que es 6 dígitos, que voy 8437.80, me dice las demás máquinas. Si se dan cuenta, esto es una partida de primer nivel, una subpartida de primer nivel porque tiene un guión. A partir de ahí nacen otras subpartidas y son de segundo nivel porque tienen 2. Entonces dice claramente que esas máquinas son para molienda. Y al final me especifica, miren que ya tiene 3 dígitos, 3 guiones, o sea, primero, segundo y tercer nivel. Y miren que al final lo que me está diciendo que existe una subpartida nacional que especifica que esa máquina es para moler y moler cereales. Esto es un ejercicio sumamente claro y que les va a ayudar a ustedes a hacer la evidencia que deben, ¿no? Que bueno, ya muchos la han presentado, pero ojalá vean este video lo que ya la presentaron para que puedan profundizar en la temática. Vamos a hacer otro ejercicio, vamos a hacer varios ejercicios. Por ejemplo, yogur bebible, sabor Camus, contenido 1 litro, ¿no? Entonces, pregunta, ¿a qué sección pertenece? ¿Qué capítulo y qué partida pertenece? ¿Y cuáles serían las notas legales para ello?
Háganlo ahora en el arancel de aduanas que ya ustedes deben de saber porque ya han consultado el material que se encuentra en territorio y ahí aparece cómo hago yo para consultar a través de la página de la DIAN el arancel de aduanas que se encuentra en su plataforma. Damos un minuto, pónganle pause, búsquenlo allá y traten de clasificar yogur bebible sabor a camo o de fresa, sin importar qué sabor sea, contenido. Hay algo muy importante y omitía en las versiones anteriores. Para usted conocer muy a profundidad un producto, cuando usted esté trabajando en una agencia de aduana, usted tiene que consultar la ficha técnica. Para eso se solicita ficha técnica porque la ficha técnica es el documento donde describen las características físico-químicas, organolépticas de un producto como tal. Entonces, ese elemento es una gran ayuda. Las fichas técnicas me dice toda la información y me dice realmente cuáles son sus usos y cuáles son sus materiales. Normalmente hay fichas técnicas que ya vienen con la clasificación arancelaria ahí y usted no tiene que clasificar cuando le toca trabajar en agencia laboral. O en las direcciones de impuestos o asistentes de comercio exterior en una empresa. Entonces es importante. Entonces, miren lo que sucede con este ejemplo. Capítulo 1 de la sesión 1, perdón, capítulo 4, partida 0403 y el texto de la partida. Hay que buscar el texto y me dice que ya con esto yo tengo que irme a las subpartidas arancelarias dependiendo de los niveles que encuentre. Sencillo, realmente es un ejercicio bastante sencillo, pero de mucho cuidado. Ustedes se preguntarán, instructor, ¿qué pasará si yo clasifico mal un producto? Bueno, eso tiene varias implicaciones. Acuérdense que, por ejemplo, si nos colocamos como en roles como agencias de aduanas, el cliente que quiere importar un producto de otro país hacia acá, no sabe, no tiene ni idea, pero lo quiere hacer, usted se convierte en un asesor para él. Y si usted clasifica mal ese producto a la hora de declarar ese producto ante la DIAN le va a decir, un momento, pero usted clasificó mal y eso puede generarle sanciones al declarante, puede generarle sanciones pecuniarias o económicas que fácilmente lo va a llevar usted a perder su cliente. Entonces, es importante que las agencias de aduanas o las empresas que importan y que tienen oficinas de comercio exterior y que son declarantes permanentes a través de la DIAN, tienen que tener en cuenta que lo que hay que evitar aquí es hacer las cosas bien para no ver que el régimen sancionatorio aduanero no se aplique. Que a ustedes les toca aprender régimen sancionatorio aduanero para que aprendan qué sanciones, dependiendo de las faltas, usted va a tener dependiendo qué tipo de rol implemente dentro de lo que es la cadena de comercio exterior. Hagamos otro ejemplo. Necesito importar pollito bebé para cría. ¿Qué sesión, capítulo, partida o notas legales vamos a encontrar? Háganle el ejercicio, búsquenlo, pónganle pausa al video. Listo, después de una breve pausa, pues miren lo que tiene que haberle dado. Sesión 1, animales vivos. Capítulo 1 y la partida es la 0105 y ahí usted comienza a mirar las subpartidas arancelarias hasta que se describa muy bien la mercancía que está clasificando que es polluto bebé para cría. Ojo, para cría. Es importante. Otro ejercicio. Diente de caballo. Ojo, aquí no se ve, pero es diente de caballo. Ni siquiera estamos importando un caballo, sino estamos importando todo, una sola parte de ese caballo. Ojo allí. Ojo, importante. Hagan el ejercicio para ver qué clasificación pueden darla. Bueno, después de la pausa, miren cómo queda. Sesión 1, capítulo 5, partida 0507. Y lean las notas legales. Papaya refrigerada. Ejemplo, háganlo para ver. Listo, miren. Sesión 2, capítulo 8, partida 0807. Celular. ¿Cómo clasificarán ustedes los celulares? Hagan el ejercicio. Sesión, capítulo y partida. Miren, aquí está. Sesión 16, capítulo 85, partida 85-17. Y dependiendo de las características del celular, va a haber desdoblamiento. Ustedes pueden pasar
hablar de una subpartida de diferentes niveles, de 1, de 2, de 3. Termómetro de vidrio, miren, el termómetro de vidrio, ahí hay dos cosas muy importantes. Se puede clasificar por su materia. Los termómetros esos normalmente tienen mercurio, una gota de mercurio, pero está compuesto de vidrio. Entonces, ¿cómo lo clasificarían? ¿Por materia o por su uso? Si es por materia constitutiva, pues la sesión sería la sesión número 13, capítulo 70, y la partida serían 13, la 70, 17. Pero si lo voy a clasificar como uso, ya no sería la sesión 13, sino la sesión 18, sesión 90, capítulo 90, y la partida sería 90, 25. Hay que leer muy bien, y entonces si usted lo dice, lo necesito para esto, entonces ya no importa que la materia que esté constitutiva, sino que fácilmente lo voy a utilizar dependiendo del uso que le quiero dar. Otro ejemplo muy claro de esto, ojo, por eso le coloqué estos ejemplos. Tengo calzado de suela de caucho, corte cuero natural, usado en ortopedia. Ojo, miren que allí los usados en ortopedia ya me está diciendo que no puedo clasificar el producto, ojo, no puedo clasificar el producto por su materia, sino por su uso. Entonces, si lo voy a clasificar por su materia, la sesión 12, capítulo 64, partida 64.3. Pero por su uso ya la cosa cambia. Aquí por su uso es sección 18, capítulo 90, partida 90-21. Aceitunas refrigeradas, miren que aquí tenemos varios ejemplos. ¿Ya? Ahí tenemos varios ejemplos. Aquí miren que pasamos de la 0709, 0710, 0711 hasta la 1207. Pero como es refrigeradas, entonces ahí nos está dando las pistas más claramente. Esto es lo que a las mujeres les encanta, por ejemplo, las fajas médico-quirúrgicas de tejido de punto. En este ejemplo, pues normalmente vamos a encontrar que el contenido de algodón es del 60% y tiene un 40% de lycra. Entonces, ¿cómo lo clasificarían? ¿Por su materia o por su uso? Miren, ojo, faja médico-quirúrgica. Ahí le están diciendo, ¿no? Entonces, miren que las clasificaciones ya serían por su materia y por su uso. Entonces, estos son varios ejercicios que les he puesto para modo que vayan practicando y hagan simulaciones, porque las evidencias que ustedes tienen que presentar en una evidencia tienen que hacer una simulación de una clasificación de una mercancía, ¿no? Para aquellos que no saben, no se acuerdan cómo se entra al arancel de aduana que está en la DIAN, entonces entran a la página www.dian.gov.co y les va a aparecer el portal de la DIAN. Se van hacia la parte de abajo, y en la parte de abajo les va a aparecer la parte que dice arancel de aduana. Ahí le dan clic, y cuando le dan clic le aparecen estas consultas para el arancel. Usted puede hacer diferentes consultas en arancel. Por ejemplo, usted puede hacer una consulta de una subpartida arancelaria que ya usted conoce. Usted puede darle clic ahí en general, le da el código de la subpartida y le aparece. Por medida, pues usted puede consultar por medidas determinadas, aplica subpartidas o varias subpartidas. O por código de nomenclatura, pues dada una partida o subpartida, el sistema muestra toda la estructura arancelaria que depende de dicho código. Ya le doy el código. Y también pueden irse por texto. Por ejemplo, pueden darle ya el texto, la denominación de la mercancía. Por ejemplo, mango, le dan mango y aparece de una vez las subpartidas que hablan de los mangos, ¿no? Aquí van a encontrar también que es importante que las estudien. Las reglas generales. Aquí pueden consultar las 6 reglas generales de interpretación del sistema armonizado y aquí aparecen las 2 ayudas más importantes que ustedes tienen. Por ejemplo, si yo quiero buscar no como texto, sino que quiero irme utilizando un índice alfabético arancelario, usted fácilmente puede buscarlo por la letra con que inicia la palabra. Entonces aquí le va dando por el índice alfabético y usted puede buscar de la A y las diferentes combinaciones de la A hasta la A C, entre otras. Yo les recomiendo, es el camino un poquito más largo, pero es más rico trabajar en la opción de la estructura de la nomenclatura arancelaria. Cuando yo le doy clic a la estructura de la nomenclatura arancelaria, me aparece esta parte acá. Por ejemplo,
Voy a tomar el ejercicio, la subpartida que tomé cuando les expliqué que era cómo se interpretaba una subpartida del sistema armonizado. Entonces, por ejemplo, en la parte derecha del portal le va a aparecer las diferentes formas que ustedes pueden hacer aquí. Pueden utilizar este menú dependiendo cómo lo quieran hacer. Aquí aparece. Entonces, yo le di clic, fue a esta, ¿no? Le di en la estructura de nomenclatura y me daba esta estructura. Consulta por escritura arancelaria. Aquí, como se pueden dar cuenta, ya me está diciendo, sección 1, capítulo 1, partida 0101, que habla específicamente, estos son los textos, ojo, los textos que hablaba anteriormente, ¿no? Estos son los textos, ustedes tienen que leerlos muy bien. Entonces aquí aparece animales vivos y productos del reino animal. Miren que este es el texto de la sesión, o el título de la sesión, perdón. Este es el título de la sesión, animales vivos y productos del reino animal. Cuando yo lo esto, yo digo, bueno, mi producto pertenece al reino, ¿es un animal vivo? Sí. ¿O es un producto del reino animal? Ahí, entonces mi sesión, jóvenes, es la sesión 1. Esta sesión está compuesta realmente por 5 capítulos. El capítulo habla específicamente, como título, tiene animales vivos. Animales vivos. Esos animales vivos vamos a encontrar que la primera partida, acuérdense que la partida está compuesta por estos 4, pero los números 3 y 4 me hablan es de la posición de la partida. Me está diciendo que esta es la primera partida del capítulo 1. Entonces, el título es Caballos, asnos, mulos y burdéganos vivos. Aquí ya comienza de la partida, comienza a imperar lo que es la subpartida arancelaria del sistema armonizado, que tenemos los 6 dígitos acá, y me dice, de primer orden, miren el guión, un guión, caballos, y ahí comienza el desdoblamiento, ¿no? Caballos de raza pura, miren que ya encontramos 2 guiones. Y esto es lo que se llama la subpartida arancelaria original. Miren que me está desdoblando y aquí es lo que se llama una subpartida de primer nivel y subpartida de segundo nivel. Al final, cuando yo le doy clic aquí, viene y me dice y me bota completamente la partida de orden nacional, que son 10 dígitos, 0101210000. ¿Qué voy a encontrar? La descripción de las mercancías. Miren que aquí está la descripción de la mercancía, pero aquí puedo leer las notas de la partida o de las sesiones, que también lo puedo encontrar allí. Y lo más importante es darle clic aquí donde dice la lupita, que dice perfil. Cuando yo le doy clic allí, en esa lupita de perfil, miren lo que sucede. Automáticamente me va a mostrar esto, ¿no? Me va a mostrar esto. Lastimosamente la diapositiva se me pasó, pero cuando yo le doy clic allá, esto es lo que me va a aparecer. Esto es lo que me va a aparecer. Me aparecen los 3 regímenes aduaneros que vamos a encontrar, que son régimen de importación, regímenes de exportaciones y el régimen de tránsito aduanero. Acuérdense que la importación, pues, es la introducción o el proceso mediante el cual yo quiero introducir mercancías de origen extranjero al territorio aduanero nacional o al TAN, que también se le conoce en su abreviatura. Y aquí en esta columna habla de que si usted va a hacer esta operación de importación o va a hacer esta operación de importación, me van a dar unos conceptos y estos conceptos aparecen aquí. Estos conceptos, cuando aparece el icono de este icono verde con un chulito, me está diciendo, ojo, lea y active estos conceptos. Entonces yo le doy clic en gravamen, le doy clic en IVA, como se pueden dar cuenta están activados, mientras que nosotros no están activados. Está activado gravamen, IVA, gravamen por acuerdos internacionales, el régimen de comercio. Normalmente los regímenes de comercio son régimen de libre importación, restringida importación y prohibida importación. También me dice qué documentos soportes tengo que tener para hacer la importación, para introducir esos productos de origen extranjero al territorio nacional, y al final me dice la descripción. En los procesos de exportación, en los procesos ya de exportación, aquí me dice que lo único que tengo que tener en cuenta yo aquí es los soportes, los documentos soporte y la descripción de la mercancía.
Esto no quiere decir de que no existan gravámenes a las exportaciones. Como política comercial, sí existen como tal, existen las teorías como política, pero existen aranceles a las exportaciones. Ustedes se preguntarán si existen como política comercial, pero no se aplican en Colombia, no se aplican. ¿En qué momento se aplicará? Por ejemplo, China en su momento aplicaba arancel a las exportaciones cuando los productores del arroz preferían venderlo en el extranjero que venderlo internamente porque se les pagaba mejor. Entonces, el arroz en China es un producto básico, es un producto de seguridad alimenticia, entonces ellos no podían permitir quedarse sin su arroz. Entonces le colocaron un arancel a las exportaciones para desestimar que ese producto saliera de su territorio. Entonces, sí existen aranceles o gravámenes a las exportaciones. Y tránsito aduanero, pues no, en este momento no hay ningún concepto activado. ¿Qué sucederá cuando yo le doy clic al gravamen? Sucede lo siguiente. Me aparece que ese gravamen del producto de caballos para raza va a pagar una tarifa del 5%. Ojo, del 5%, pero ¿con base a qué? Los aranceles, hay varios tipos de aranceles, ¿no? Entonces, hay unos aranceles que son aranceles específicos, aranceles ad valorem o aranceles mixtos o alternativos. Perdón, son diferentes, alternativos. Entonces, ¿qué es un arancel específico? Bueno, el arancel es el porcentaje, es la cantidad de dinero que se cobra o lo que usted tiene que pagar como importador por cada unidad de carga. Por ejemplo, si usted va a traer bultos de X productos o cajas de X productos, si se utiliza un arancel específico, se le va a cobrar una tarifa por cada caja, o por cada bulto, o por cada paquete, o por cada unidad. Eso es lo que se llama arancel específico. Se enfoca principalmente en la unidad de carga. En este momento, en Colombia, este porcentaje del 5% se aplica es porque en Colombia se utiliza el arancel ad valorem. ¿Qué quiere decir eso? Que es dependiendo del valor de la totalidad de la mercancía. Ojo, el valor de la totalidad de la mercancía. Entonces, se aplica es un porcentaje al valor. Si la mercancía tiene un valor de $1.000.000 convertidas a pesos utilizando la TRM de su momento, acuérdense que por ley la TRM que se utiliza es la del último día hábil de la semana inmediatamente anterior, eso está por ley. ¿Qué quiere decir eso? Como sucede en Semana Santa. En Semana Santa el último día hábil, por ejemplo, es de la semana inmediatamente anterior. ¿Cuál sería en Semana Santa la tasa que utilizar? En toda la Semana Santa, después del miércoles, la del miércoles. O sea que esa misma tasa se congela y se utilizaría jueves y viernes, ¿ok? Y sucesivamente. Entonces, normalmente cuando no es Semana Santa, la tasa que se utiliza es la del viernes de la semana anterior, para modo de convertir los dólares, lo que vale la mercancía en dólares, lo convierten a pesos y allí a eso es que se le aplica el porcentaje que dice el gravamen arancelario. Aquí van a encontrar la legislación, miren que aquí aparece en este recuadro, aparece legislación, si usted quiere, ¿qué legislación soporta este 5%? Le dan clic aquí y le va a aparecer los decretos que le da sustento normativo a este cobro. Posteriormente, cuando me voy y le doy clic en IVA, me dice que ese producto paga 19% en IVA. Aquí aparece también la legislación normativa, el marco normativo que sustenta el cobro de este 19%. Entonces, fácilmente, aquí me dice que ese producto tiene un pago, por un lado, del 5% del gravamen, del valor, y aparte de eso, se le suma este 5% y se recalcula la base gravable aplicando el 19%. Por último, cuando yo le doy en mirar los gravámenes según los acuerdos comerciales, aquí me está diciendo que como Colombia tiene acuerdos comerciales con muchos países a nivel mundial, entonces allí cuando Colombia suscribe ese acuerdo también le da un trato preferencial con los países que tienen ese acuerdo. Entonces, por ejemplo, en Bolivia, si ese producto viniera de Bolivia, miren cuánto cobraría en arancel, 0%. Realmente aquí aparecen todos los tratados con que Colombia tiene acuerdos y ninguno de ellos paga este 5% que veamos aquí. Todos se van a 0%. Pero ojo, solamente se le aplicará a aquellos países que Colombia
tiene acuerdos comerciales o acuerdos internacionales para importaciones, ¿no? Aquí aparece la legislación también que soporta todo este 0%, entonces hay que tener en cuenta eso. También cuando le damos clic en el régimen de comercio para importación, entonces el régimen de comercio de las importaciones tiene régimen libre, importación restringida y prohibida importación. En este caso me está diciendo que ese producto o esa mercancía que yo voy a importar es libre de importación. ¿Qué quiere decir? Que no tiene, usted puede libremente importarlo después que reúna los requisitos que solicita la ley. Aquí aparece a su vez la legislación que soporta esto también. Cuando le doy en el inciso que habla de los documentos soportes para importación, me está diciendo que ese producto tengo que ir a uno de las instituciones que hacen parte del marco institucional colombiano. En este caso, como es un producto de origen animal, tengo que ir al Instituto Colombiano Agropecuario ICA y solicitar un registro, un documento sanitario de importación para poder traer ese caballo vivo para raza. Necesito hacer un trámite previo antes de hacer la importación, porque sin esto fácilmente no se puede. Usted no puede conseguir la nacionalización de ese producto. Entonces me dice fácilmente que, ojo, importador, usted tiene que solicitar ante el ICA un documento sanitario de importación que es previo, y aquí aparece también, te dan unas ayudas y dice qué países solicitan este documento. ¿A qué países se solicitará? Por último, me dice la descripción de las mercancías, me dice, ojo, tienen que colocar, teniendo en cuenta la ficha técnica del producto, si la tienen que colocar a la hora de describir en la declaración de importación, nombre comercial, la especie, la raza, el género, el destino y otras características. Lo que se quiere aquí es que se describa a profundidad el producto que va a entrar, ¿no? Aquí me dice, por ejemplo, aquí tengo otros iconos que están activados, me dice que en la especie, aquí si quiere más detalles con respecto a eso, le da clic allí. Entonces, jóvenes, no siendo más, quiero decirles que espero que este video les sirva. Ya va a demorar casi 52 segundos. Ojalá les sirva para que ustedes puedan tener acceso a esta información. Mucho gusto, jóvenes. Un abrazo desde la distancia. Gracias por todo.